Qué hermoso momento que podemos juntos, juntos en el poder de la unidad, en el poder del acuerdo, saber que tenemos un gran propósito, un gran desafío, sabiendo que tinieblas tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con una gran acción, un gran desafío, un gran esfuerzo, Sin sacrificio nunca habrá milagros, La Biblia en todo su contenido nos revela, nos enseña, nos deja bien claro para que no haya jamás duda. Estamos en un tiempo donde decimos que son tiempos de adversidad y tenemos que respetar prioridades, prioridades que establece Dios como el gobierno, aquello que determina acciones que van primero y que van en un orden establecido por el Espíritu Santo. Así que estamos en un tiempo que en realidad se habla mucho de Dios, Es tremenda la invasión de lo que se mueven en internet, realmente, pero creo que pasamos también por tiempos donde muchas vidas vacías de Dios, Se habla de Dios, pero en realidad gente vacía de Dios. Gloria a Dios en esta tarde por estar juntos, por experimentar esto maravilloso, esto glorioso que nos mantiene en comunión, en unidad, pero también en un acuerdo, en un sacrificio. Por eso sabemos que todo milagro de Dios, toda promesa de Dios, todo beneficio que viene de la mano de Dios está ligado a un sacrificio. No hubo ni habrá una manifestación sobrenatural en la palabra, en la Biblia, sin un sacrificio. Siempre hubo un sacrificio previo. Nada ocurrió por casualidad, nada fue un golpe de suerte, nada de lo que la Biblia nos habla que fueron esas manifestaciones de amor, de misericordia, esas promesas establecidas como pactos de parte de Dios sin un previo sacrificio. Por eso declaramos que en tiempo de adversidad respetemos las prioridades. Hoy más que nunca la Iglesia tiene que tener un ferviente celo por ordenar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, todo lo que se nos ha confiado en esas prioridades que son la garantía, el sello, la legitimidad de que Dios va a actuar en favor nuestro, Gloria al Señor. Por eso nadie puede esperar si no ha dado primero. Es importante recordar principios que se desprenden de la palabra para no equivocarnos, para que nuestros pensamientos elaborados en el pensamiento de hombres, en las culturas, en las tradiciones, erremos, ¿Cuánta gente espera de Dios cosas que jamás van a ocurrir porque hemos roto principios, hemos quebrado principios que nos ligan a esa promesa, a ese beneficio? Por eso la clase pasada
hablábamos y poníamos entonces de manifiesto que la libertad es quitar entonces legalidades, el campo legal que a veces las tinieblas tienen como un derecho a obrar, un derecho a quitar, a robar, a afligir, a dañar, aún de enfermar. Por eso el mundo de las tinieblas tiene derecho, por eso al conocer la palabra lo que hacemos es quitar derechos que las tinieblas tienen sobre nuestra vida. Reitero, repito, que todo lo que se mueve en el campo de lo sobrenatural de Dios, todo lo que está ligado a Dios, siempre ha tenido un sacrificio previo, ha tenido un costo de alguien, de familias, de personas, de generaciones, todos los avances, todos los logros, el por qué la vida es mejor, por qué vemos realmente libertades que prosperan en esa atmósfera justamente de libertad. Ha tenido un costo. También nuestra salvación, nuestra redención, la justicia de Dios imputada a todos los hombres ha tenido el máximo sacrificio, y es la vida de Jesús en rescate por nuestra vida, las maldiciones que pesaban, la muerte eterna, la vida sin esperanza, tuvo un sacrificio una vez y para siempre de Cristo Jesús, y sobre ese sacrificio, generación tras generación, irá teniendo esa justicia, ese acto sacrificial para redimirnos, para librarnos de toda maldición, de todo poder del pecado, de todo el poder de la muerte, y saber que somos glorificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomamos autoridad ahora orando al Señor y declarando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino en esta tarde, venga tu presencia, tu gloria a nuestros hogares. Allí, Señor, donde están tus siervos, tus siervas, tus hijos, manifiéstate, Padre, manifiéstate en el poder de tu palabra, ese poder liberador, ese poder sanador, ese poder que trae luz y por sobre todo libertad, una libertad que permanece, una libertad que trae fruto, una libertad que nos llevará a consumar todo lo que usted, Padre, ha predicho, ha predestinado hacia nosotros y por ende a todas nuestras generaciones. Gracias, Padre, por el gozo de estar juntos, la alegría, Señor, aunque no nos vemos, sentimos que estamos ligados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que cosas eternas, cosas sobrenaturales ocurran ahora, en este momento, en el lugar donde estemos, porque tu palabra, Señor, es tu misma presencia. Tú eres el Logo y es tu palabra la que nosotros anunciamos, Señor, y liberamos para que no vuelva vacía, sino que por medio de esta palabra muchos sean enriquecidos, sean transformados. Señor, que en un instante sabemos que por medio de tu palabra puedes revertir cualquier situación si podemos creer. Y en esta tarde, Padre, hemos venido también a crecer en la fe, Señor, que viene por medio de tu palabra, por oírla, por abrazarla, por tomarnos un tiempo con seriedad, un tiempo con una apertura, Padre,
para que la obra sea de tu palabra y no nuestra. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa gracia y misericordia hacia nosotros. Estamos hablando de un tema atrapante porque entendemos que cada vez que Dios nos expone aquellas cosas que no son visibles con nuestros ojos naturales, y Dios nos las revela para que la veamos, para que la entendamos, para que podamos comprender cómo se mueve el enemigo de nuestras almas, cómo los planes de un adversario que vino a robar, vino a empobrecer, vino a dañar aquello que Dios nos ha dado como una herencia bendita, como una herencia eterna. Por eso creo que genera en nosotros una verdadera sed. Creo que cuando colocamos la voluntad en el lugar correcto, de ser liberados de todo engaño, de toda mentira, pero también de toda tiniebla, de toda incredulidad, de todo desconocimiento, de todo aquello en lo que no nos hemos preocupado en conocer. Creo que cuando disponemos esa buena voluntad genera una tremenda sed. Creo que cuando comienza ese hambre por la palabra, ese deseo de descubrir esa verdad presente, nosotros cada día deseamos un poco más. Creo que la dedicación, el tiempo, la inversión se hace cada vez más profundo. Cada día nos entregamos a que esa luz haga en nosotros eso para lo cual nos fue enviado, no solo en nosotros, sino que desde nosotros muchas personas, muchos seres humanos puedan recibir una porción de esta multigracia del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de encantamiento. Esta es nuestra tercera entrega. Entendemos que como todos los temas son inagotables, pero cada vez que lo tocamos tenemos un nivel de discernimiento hacia las cosas espirituales, las cosas que de alguna manera han sido ocultas en otros tiempos, pero que hoy tenemos el privilegio como generación de tiempo final, tenemos el privilegio de que Dios nos da a conocer, porque será la única manera de que la Iglesia permanezca firme en lo que hemos creído, en lo que fuimos llamados a hacer. En tiempo de adversidad, respeta las prioridades. Cuanto más se agudiza esta batalla espiritual, es cuanto más deberemos respetar prioridades de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Terminamos hablando acerca de el encantamiento, uno de los temas que nos hace falta hablar y hablar mucho, para que la Iglesia no confunda la hechicería con la brujería. Hechicería, decimos y repetimos, el trabajo de brujos o brujas, lo que tiene que ver con hechizos, el ocultismo, la adivinación, el encantamiento, el satanismo,
el espiritismo, las magias, diferentes magias, el paganismo, la hechicería, son espíritus diferentes, y todos tienen manifestaciones diferentes, una cadena de operaciones que trabajan con un propósito, dijimos, determinado, predeterminado, en su fin, destruir los ambientes propicios para crecer en la vida espiritual, y también ambientes para detener crecimiento. Siempre vemos la dificultad de la iglesia en crecer, en madurar, en superar situaciones reincidentes. Pasan los años y seguimos repitiendo las mismas situaciones, las mismas excusas, las mismas divisiones, los mismos pensamientos que tienen un alto contenido de niñez, de infantilidad, de ese egocentrismo que nos lleva justamente a no respetar la unidad, pretender que nuestras razones siguen teniendo vigencia cuando quebramos la unidad, cuando quebramos la comunión. No habrá razones que justifique este mandamiento de Dios prioritario en la vida de la iglesia, la prioridad, el poder de la unidad, el poder del acuerdo, el saber que allí hay bendición de Dios. De otra manera, solo tendremos emociones y ilusiones, que nada tiene que ver con el Señor. Leíamos 2 Corintios 11:3, la preocupación del apóstol Pablo viendo que lo que pasó en el Edén, pasó con Adán y Eva, vuelva a ocurrir en una iglesia realmente destacada en todo lo que tenía que ver los dones, las experiencias espirituales, y que había ganado una gran fama en el mundo de aquel entonces conocido, donde operaban acciones del Espíritu, las lenguas, señales. Sin embargo, se cobijaban cosas que preocupaban tremendamente el corazón de Dios, y cuanto más en el apóstol, que estaba teniendo una tremenda responsabilidad sobre la salud de la iglesia, un hombre que estaba viendo lo que la iglesia no ve, lo que la iglesia no puede ver por el poder del encantamiento, como dice la palabra en la iglesia de la Odisea, de los días que vivimos, que dices tener y no tienes, de aquellas cosas que creemos, sin embargo, estamos vacíos, donde no hay presencia de Dios, donde a veces decimos, solo queda el cascarón de lo que alguna vez existió. ¿Cuánta gente habla de Dios, predica de Dios, enseña, menciona la Biblia, sin embargo, está vacío de Dios, vacío de Dios? Vimos cómo el pueblo de Dios en el pasado, durante los reinos, los reinados, y también apareciendo en el Nuevo Testamento, cómo la Biblia nos habla, cómo se infiltraron los poderes, cómo convivieron, cómo lograron realmente ganar corazones, y convivir cuando la iglesia está llamada a limpiar toda la levadura que puede leudar una masa, limpiarnos de todo pecado, de toda obra que ponga en riesgo nuestra comunión con Dios. También pasó en la antigüedad
también está pasando en los días que vivimos. Por eso aquí vemos el llamado y una agonía del apóstol Pablo diciéndole que la serpiente había extraviado los sentidos de Adán y de Eva, los 5 sentidos, allí en Génesis, y lo que hizo fue un hechizo, un encantamiento. Recuerde esta palabra, encantamiento. Extravió los sentidos, nubló los sentidos. El hechizo es lo que hace o cómo cancela su voluntad, sus conceptos, y ahora comienza a ser guiado por los poderes del encantamiento, por la voluntad de otros, por la voluntad de un adversario que sabemos que sigue ganando terrenos, sigue su obra permanente buscando, dice el apóstol Pedro, a quien devorar, a quien devorar. Dijimos que la hechicería comienza con un diálogo, con pocas palabras. Allí la serpiente logró, en los 5 sentidos, logró esto que tenemos que subrayar en nuestra vida: creer que de malas acciones pueden venir buenos resultados. Cuidado con autoengañarnos, cuidado con el nivel de encantamiento, cuidado con ciertas permisidades, creer que tenemos una justicia de Dios tolerable. No podemos reflejar la justicia argentina con los conceptos de Dios. Sabemos que todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con la marginación, con la división, con todo lo que lleva a una pesada carga a los hombres, y Dios no ha establecido diferencia alguno, y esto lo hermoso, lo maravilloso, que la justicia de Dios nos hace a todos iguales. Por un lado estableció la muerte, no importa qué tipo de cajón o de qué tipo de ceremonia, lo que sí sabemos que la muerte iguala a todos los hombres, y después un juicio justo conforme a nuestras obras. Gloria a Dios en esta tarde. ¿Cuál es el propósito de la hechicería? Engañar, Lo prohibido por Dios es hacernos creer que es normal, hacernos creer que lo prohibido está bien, que puede convivir y que podemos dividir nuestro corazón y que podemos servir a 2 señores, que podemos permanecer un poco en tiniebla y un poco en luz. Qué tremendo cuando el encantamiento confunde, cómo lleva realmente a tolerar, a creer que el reino de los cielos es un reino que se puede mover por coima, se puede mover por el poder del dinero, por el poder de la injusticia, el poder de la soberbia. ¡Qué problema! Decíamos que los cristianos no podemos creernos inmunes. Cuidado que la hechicería puede arrastrar hombres de Dios, líderes. Por eso leemos en Apocalipsis 18, 24. Decíamos que el comienzo del encantamiento fue allí en capítulo 3, libro de Génesis, y ahora va a terminar el poder del encantamiento, el poder de la hechicería, Apocalipsis capítulo 18.
pero vamos a retomar esto que nos parece más que importante, que podamos realmente tomar conocimiento, pero ver el nivel de peligrosidad en el que estamos, nuestra verdadera lucha. Cuidado, reitero, con la inferioridad de condiciones, cuidado con entristecer el Espíritu Santo. Hoy más que nunca, en tiempo de adversidad, respeta prioridades. Prioridad es mantener en gozo al Espíritu Santo, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con entristecerlo, cuidado con aquellas cosas que dañan esa comunión, cuidado cuando comenzamos a deslizarnos lentamente, los descuidos, empezamos a consumir ese lenguaje, el lenguaje del encantamiento, cuando comienza uno a ser permisivo. Aquellas cosas que rechazábamos, hoy las aceptamos. Aquellas cosas a las cuales habíamos cancelado en nuestra vida, aquellos vicios, aquella vida pasada de la cual aún hoy nos avergonzamos, hoy comienza cierta seducción, comienzan ciertos pensamientos a permitir lo que en otros tiempos rechazábamos. Eso nos habla de un nivel de encantamiento. Por eso el libro de Apocalipsis termina hablándonos de niveles de responsabilidades espirituales, niveles de servicios espirituales que también son víctimas del engaño, del autoengaño, del encantamiento, cuando no podemos ver lo que realmente hay que ver, cuando no podemos oír lo que verdaderamente tenemos que oír, y eso es el fruto de encantamientos, cuando solo queremos escuchar lo que nosotros queremos, o cuando queremos ver lo que solo nosotros queremos ver, entonces estamos hablando de un encantamiento que está en forma progresiva en su vida, y esto tiene que ser un estado de alerta, tomar acciones rápidas para desalojar todo lo que me lleve al mundo del engaño. Y mire, Apocalipsis 18, busquémoslo, vamos a leerlo nuevamente. 18, 23 y 24. Dice: nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y de las novias. Y dijimos que esto nos habla del rapto. Ya no hay presencia de la iglesia, ya no hay presencia del novio ni de la novia. Y dice: pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tu hechicería. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por este mundo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente, pero quiero leerle en Reina Valera: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más de ti. Le está diciendo a las naciones, le está diciendo a los habitantes de la tierra. Estamos hablando de tiempos de juicio, estamos hablando de tiempos cuando ya la iglesia no estará más en este mundo, sabiendo que la iglesia ya está morando con su Redentor.
la iglesia está disfrutando de esa corona de vida. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre, escuche, de los profetas y de santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Tristísimo es entender que estas cosas sucederán, que está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia, una iglesia que ha guardado esos pactos eternos y que ya no está más, pero también está hablando de quienes fueron hechizados, quienes por el poder del encantamiento, dice la palabra, se halló la sangre de los profetas, la sangre de líderes, la sangre de pastores, maestros, evangelistas, profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24 nos habla, en ella fue hallada, gente arrastrada, gente engañada, gente que fue invadida, fue deshecha su capacidad de defensa, fue quitado su escudo, fue derribado sus muros. Está hablando de gente que perdió la capacidad de defensa, profetas, santos, cómo la hechicería puede arrastrar hombres de Dios. Y también lo tenemos en la palabra, y comenzamos la primera entrega hablando desde Saúl. Cuidado, querida iglesia, amados en Cristo. Como cristianos, hoy tenemos que en tiempos de adversidad respetemos prioridades. La prioridad es no creernos inmune, no creernos que todo lo podemos, que somos más que vencedores. Cuidado con eslogan que no tienen el respaldo de saber que esa palabra se cumple si nosotros cumplimos la parte que nos pertenece a hacer. Recuerde que todo milagro, toda manifestación, hubo un sacrificio primero. Recuerde que la Biblia es un libro que nos habla la parte de Dios, pero también la parte nuestra. Los que venden justamente estos encantamientos nos muestran las promesas, pero no hablan de lo que nos pertenece hacer, de aquella cosa que nos corresponde mantener, respetar, guardar en prioridad, en gobierno, para que se cumpla ese pacto entre Dios y los hombres. En este tiempo, dice, fue hallada sangre, en ella se halló sangre de los profetas. Me puse a examinar realmente qué tristeza es esta realidad bíblica. Estamos en tiempos que se está agudizando este poder, iglesia, de la hechicería, de cómo se están extraviando cristianos, los sentidos, cómo la gran preocupación es mantener satisfechos los 5 sentidos que se mueven solo en la tierra,
solo para complacer los deseos de los 5 sentidos, y eso es una de las perversiones más fuertes que se predican hoy en la redondez de la tierra. Cuidado, porque la víbora en Génesis supo que ese es un punto vulnerable cuando había la mayor santidad allí en el Edén. Eva, en una corta conversación, pecó con los 5 sentidos. Fueron trastocados los 5 sentidos. Por medio de los 5 sentidos, Eva se olvidó de la prohibición de Dios. Qué terrible que es cuando nos olvidamos, cuando llega ese punto que nos olvidamos y caemos en ese hechizo, en ese mareo, en olvidarnos quiénes somos, lo que representamos, los dones y ministerios, nuestros testimonios, cuánto afectan. Cuidado, queridos líderes, queridos consiervos, cuando cae un siervo de Dios, también cae una iglesia. Muchos han tropezado en la piedra, han tropezado en los testimonios visibles de gente que cayó en estos encantamientos. No podemos creernos inmunes. Tenemos que vivir sabiendo que hoy más que nunca se ha agudizado el poder de las tinieblas, ha mutado, ha ido especializándose en todo este modernismo, en todos los instrumentos que la tecnología nos ofrece hoy. Por eso dice, muchos se extraviarán, muchos, tenemos que crecer, tenemos que madurar en el oír al Espíritu Santo, nuestra única esperanza, nuestra firmeza, nuestra única seguridad es vivir en el temor del Espíritu Santo de Dios. Si no, terminaremos disfrutando lo que está prohibido. Y esto a menudo se ve como gente disfruta aquello que ha sido prohibido. Qué triste es ver gente aún en altares, en lugares de honra, hoy disfrutar lo prohibido. Qué triste, Éxodo capítulo 7, vamos a leer versículo 10 al 12. Capítulo 7, libro de Éxodo, versículo 10, vamos a leer al 12. Y nosotros vimos en Éxodo las varas de Aarón, frente a las varas de los hechiceros. Creo que todos conocemos este relato. 10. Vinieron pues Moisés, Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también Faraón también llamó, dice Faraón, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Siga la lectura y se dará cuenta que esto comienza desde el inicio de la palabra, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas las varas de Aarón devoró las varas de ellos. Los sabios no pueden hacer nada, mire, se retiran, quedan los hechiceros frente
a la presencia de Moisés y de Aarón. Quedan los hechiceros. Van a tener una experiencia que usted y yo conocemos. Vuelven las varas en danzas de culebra, las danzas de aquellos hechiceros, pero la vara de Aarón va a comerse todas aquellas víboras que danzaban, mostrando que los hechiceros podían hacer lo mismo que los enviados de Dios. Hubo confrontación de hechiceros, Moisés y Aarón, culebras. Vamos a ver las plagas, vamos a ver las ranas, vamos a ver la sangre, los piojos. Vamos a ver que cada dios de aquella nación de Egipto fue humillado, porque cada plaga tenía que ver con un dios adorado por aquella nación. Egipto era un reino basado en la hechicería, basado en el encantamiento. Israel, 430 años en Egipto, todas las generaciones vivieron viendo hechicería, viendo el poder del encantamiento. El pan de cada día era poner velas, poner las ofrendas al Nilo, poner las ofrendas a las ranas, a los piojos, a todo aquello que era motivo de adoración. Israel lo vio por 430 años. Cada generación vio el poder de la hechicería, del encantamiento de Egipto. Israel vivió en un ambiente de hechicería. Faltó Moisés. Lo primero que va a ocurrir en la ausencia, y usted sabe que estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, las tablas para conducir un pueblo que toda la vida fue conducido por una nación hechicera, basada en el encantamiento, basado en dioses, Faltó Moisés. Lo primero que aparece es un becerro a los pies del monte Moriah, donde el líder hablaba con Dios. Tremendo. Moisés lo llevó para mostrar que Dios era más poderoso que la hechicería. La confrontación, la lucha, el poder de los hechiceros, del encantamiento, por medio de los rituales, por medio de las evocaciones, por medio de las invocaciones, los signos, los pentagramas, los escritos, las manos y los pies, los dedos. La hechicería no es brujería, no es hierba, no es foto, muñecos o una olla hirviendo. La hechicería es más difícil de detectar que la brujería. Hechicería es entonces el susurro, el hablar bajo, atraer por medio de las palabras, seducir, cambiar, engañar por medio de palabras, sabiendo que tenemos una mente influenciable, atraer, pasar desapercibido, adormecer, adormecer. Tremendo. En esta tarde vamos a otro ejemplo histórico, Segunda de Crónicas. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer la palabra. Damos gracias a Dios porque usted está allí del otro lado, compartiendo juntos estas verdades que no solo traerán libertad a usted. Si usted es libre,
todo lo que toque, emprende, ministre, va a tener el mismo nivel de libertad. Gloria a Dios, porque no veremos manifestaciones de Dios si no hay sacrificio. No podemos esperar que una simple oración, una caída o sensaciones epidérmicas reemplacen sacrificios, esfuerzo, los precios que a veces tenemos que pagar para que cosas sobrenaturales ocurran, para que haya liberaciones, para quebrar pactos de maldiciones, encantamientos y hechicerías ancestrales. Habrá un precio que pagar. Habrá alguien que esté dispuesto a pagar el precio que se debe pagar para que haya una verdadera libertad que perdure, que permanezca en las diferentes generaciones. Capítulo 33, 4 al 6. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Escuche, porque aquí vemos un rey llamado Manasés. Hemos predicado hace poquito. Tremendo lo que va a hacer este hombre. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos y en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo del Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¡Qué tremendo! Provocó la ira de Dios, donde se practicó lo que era normal en un mundo, en naciones sin Dios. ¿Cuántos países actualmente llevan la ira de Dios? A veces uno mira tsunamis, cómo reacciona la naturaleza, realmente como lo vemos en Haití, en África, en India, en tantos lugares. La hechicería está vulnerando la voluntad de alguien. Y créame que basta salir un poco de nuestros hogares, de nuestros lugares que a veces frecuentamos. Hoy los negocios están llenos de imágenes, llenos de saumerio, de adoraciones a dioses extraños. Hoy la República Argentina está siendo una nación vulnerada, está siendo invadida realmente porque alguien ha otorgado esa voluntad. Tremendo. Segunda de Reyes, le invito a leer en esta tarde para ir viendo realmente lo grave y por qué no debemos repetir la misma historia, por qué Dios nos hace responsable frente al mundo que vivimos, por qué la iglesia que hoy entiende que sacrificio desata poder, una iglesia que se esfuerza en conocer lo secreto, que establece una palabra que aunque a veces dañes nuestros oídos en lo que nuestros oídos quieren oír o en lo que nuestros ojos quieren ver, cuando Dios te lleva la mirada a donde nadie ve, cuando Dios te lleva a escuchar lo que nadie está escuchando, es porque Dios te está revelando la verdadera situación de tu tierra, la verdadera situación de tu familia, la verdadera situación de la iglesia de Cristo. Por eso es importante lo que estamos hablando y determinando
como una acción que nos desafíe como iglesia. Segunda de Reyes, capítulo 9, vamos a leerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 al 24, vamos a leer en esta tarde esta porción. Jehú mata a Jorán, 22. Vamos a ver que ningún profeta dominó a Jezabel, incluyendo a Elías. La voz de Jezabel atormentó a Elías. Jezabel era una hechicera, es un espíritu que perdura y que aparece por todas las generaciones, también para terminar en Apocalipsis. Cómo lo extravió, cómo lo encantó al profeta. 22. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y las muchas hechicerías. Entonces Jorán volvió las riendas, huyó y dijo a Ocosía: traición, Ocosía. Pero Jehú entensó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Tremendo. Elías va a ungir a Jehú. La misión de Jehú es terminar con Jezabel. La unción más fuerte enfrenta la hechicería, a una hechicera. Esa unción que necesitamos para los niveles que se mueven hoy en la actualidad, una unción para enfrentar la hechicería, el encantamiento. Créame que no estamos hablando de ninguna película de ciencia ficción. Estamos hablando que hoy más que nunca necesitamos una unción determinada, porque ya vemos en la historia pasada cuántos hombres fueron sometidos, esclavizados, confundidos, hombres que fueron hechizados, que cayeron de jovencitos bajo el efecto de algo que nubló su mirada, apartó su corazón, enfrió su pasión, canceló. Jehú dijo: ¿de qué paz me hablas? En este Segunda de Reyes, capítulo 9, importante, donde hay hechicería, no hay paz. Y esto también tiene que ser visto a veces en la congregación de la iglesia. A veces no hay paz con ciertas personas. A veces hay personas que no pueden tolerar la comunión de la iglesia. Jehú declaró: ¿de qué paz me hablas? No podemos convivir con un espíritu de encantamiento, un espíritu que termina llevándonos aún a complacernos en aquello que prohíbe Dios. Cuántas iglesias, cuántas prácticas internas, cuántas cosas traídas del mundo y llevadas al altar, fuegos extraños, fuegos que no tienen la autorización, la legitimidad de parte de Dios. Donde hay hechicería, no hay paz. Donde hay encantamiento, habrá confrontación. Por eso Jezabel se enteró que venía Jehú, se mete a la pieza, trata de cambiar su imagen, su rostro, y le decía a Jehú: sube. Esto está en capítulo 9, versículo 30 al 36. Y vamos a ver el final
el final de esta poderosa mujer llamada Jezabel, que es un espíritu de hechicería, y las muchas hechicerías y los muchos encantamientos de esta mujer. Dice versículo 30 al 36, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien en Sinri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Qué tremendo aquí, mucho para hablar, mucho para interpretar en esta historia, cuántas verdades bíblicas que deberían hablarnos en esta tarde. Dice la Biblia: contestaron los eunucos: empújenla. Y los eunucos la empujaron desde aquella terraza. Un eunuco no podía ser seducido por el espíritu justamente jezabélico, espíritu de adulterio, de fornicación. Jezabel hechiza por la voz. Elías cayó en depresión. Las voces tienen el poder paralizante. Cabeza, mano y pies eran los lugares que se practican y se practicarán hasta el momento que sea totalmente destruido ese poder. La utilización de la hechicería es la cabeza, las manos y los pies. Así que los perros no tocaron, y esto nos muestra realmente el poder que se mueve en el ocultismo, en aquellas cosas que nos prohíbe la palabra. Vuelvo a repetir, la Biblia es un libro de revelación de los no de Dios. No es para contender, es para saber y entender de qué te preserva Dios, qué lágrimas te está ahorrando Dios, qué cargas, qué pérdidas, qué angustias preserva Dios cuando Dios emite un no. Cómo el encantamiento llevó a muchos a disfrutar lo que en otro tiempo había sido prohibido por Dios, cómo habían perdido el temor, el respeto, el hacer la voluntad de Dios, el mantenernos en esa voluntad. Ahora están disfrutando por medio de ese encantamiento lo prohibido por Dios. Realmente nos asombra gente cristiana, líderes, gente hermosa que hoy vive peor que el mundo, manifiesta maldades como Corintio, maldades que no se escuchan aún en una sociedad que está tan ligada a la voluntad de Satanás. Cuidado
no deje envenenarse con las voces. Cuidado, siempre suelo contar ciertos testimonios como personas que venden su cuerpo, mujeres, hombres, han pactado con brujos, han pactado con hechiceros. Cuando pase tu mano en la cabeza, hombres caerán bajo tu hechizo, bajo tu encantamiento. 3 dedos van a caer sobre tu mechón de pelo y gente va a quedar encantada. ¿Cuántos encantadores y encantadoras? ¿Cuánto movimiento de seducción, de inmoralidad sexual se mueve en las noches? Se mueven en lugares donde a veces quedan vulnerables ciertos hombres. Cuidado líderes, cuidado hombres, cuidado pastores, cuidado cuando creemos que eso no me va a tocar, que somos inmunes. El encantamiento es un susurro que atrae, es palabras que convencen, son palabras que te llevan a ti, a desear tal vez lo que nunca deseaste, a pasar la línea que nunca pasaste, a perder el temor que siempre tuviste. Cuidado, cuidado cuando dice Gálatas capítulo 3, vamos a buscar la palabra y ya estamos terminando. Capítulo 3, libro de Gálatas, hablándonos y terminando este tiempo, ¿quién ha encantado tu vida para no obedecer el evangelio que recibiste, para estar tan atento a los nuevos mensajes, a las novedades, aquello que se vuelve atrayente y la gente corre detrás de novedades? También Pablo denuncia en el libro de los Hechos. Encantamiento, ¿qué hay detrás de las cosas que convocan multitudes? ¿Qué hay detrás donde la gente solo desea ser parte de un amontonamiento de gente sin responsabilidades espirituales? Donde amontonamos gente y por medio de esa imagen tratar de convencer un evangelio creciente. Permítame decirle, cuidado, cuidado con los encantamientos, cuidado con lo que se nos quiere hacer ver, cuidado con lo que se nos quiere hacer oír, hoy más que nunca, teniendo las redes, teniendo mucha libertad por internet de querer ver lo que queremos ver, de emocionarnos con lo que nos emociona, de querer parecernos a lo que se nos está mostrando como un modelo. Y estoy hablando de nuestro pueblo, estoy hablando de la iglesia. Cuidado, cuidado cuando se imponen las cosas, cuando las palabras imponen y en esa imposición va una porción de encantamiento, de sumisión, de quedar atrapados en una falsa obediencia para obedecer a preceptos humanos, a deseos de ídolos que se vuelven fuertes y gente queda dependiente. Tremendo, observemos, cuidémonos cuando no podemos dejar de hacer aquello que nos seduce y nos encanta. Es que hay una hechicera o un hechicero que ya ha logrado ganar gran parte de tu mente, gran parte de tu corazón, de tu vida.
todo lo que toleremos se volverá obligatorio. Cuando Cristo nos llama a libertad, muchos demonios, muchos poderes están legalmente operando en su vida. Cuando un cristiano, cuando una persona conoce, sabe, le fue revelado, y usted sigue adelante, aún conociendo la verdad, usted le dio una autorización legal. He visto en mi tiempo de liberar personas y seguimos en este acto de liberación que muchos de los demonios que se resisten y de los poderes que se resisten están legalmente actuando en esa familia, en esa persona, en ese deseo que no puede quebrantar, en eso que se le hace difícil. Por eso, libertad es quitar legalidad al mundo de las tinieblas. Tendrás que tener un verdadero maestro de la palabra que te pueda llevar hacia el mundo de la legalidad, de conocer más que historias bíblicas el mundo legal para deshacer hechizos, deshacer los encantamientos. Necesitaremos niveles de unción para que estas cosas ocurran, pero ocurran en el mundo legal, donde Dios y las tinieblas respetan. Si no, sabremos que hay injusticia de parte de Dios. Dios es justo y Dios respetará lo que es legal. Cuidado, querida iglesia. Entonces terminamos con esta frase del apóstol Pablo: temo que no le pase lo mismo que le pasó a Eva, que sean nublados sus sentidos, que comiencen a disfrutar aquellas cosas que están prohibidas, que por años estuvieron lejos de nuestra vida, pero que hoy las deseamos, las evocamos y las invocamos. Temo, Satanás, repito, opera en ignorancia, una entidad de hechicería, una entidad de encantamiento, de brujería. Queridas familias, queridos cristianos, queridos líderes, tenemos que tener bien claro cómo funciona un espíritu. Deberemos identificarlo, deberemos detectarlo, deberemos saber correctamente cómo opera, hasta dónde llega su legalidad. Tendremos que tener en mente los síntomas, conocer diagnósticos, saber, dejar entonces de las fantasías o el sensacionalismo que tanto ha alimentado los deseos de un adversario que solo espera. En algún momento va a aproximarse, en algún momento va a ir a la sombra del árbol prohibido, allí donde se escondió para Eva y Adán la serpiente, la víbora antigua, que también tiene su final en Apocalipsis, que es la acusadora de nuestros hermanos, también con pequeñas palabras, con cortas frases, extravió sus sentidos. Allí estaba Eva, Adán, bajo un encantamiento, Eva y Adán bajo ese poder que ahora les había llevado a olvidar lo que estaba prohibido por Dios. Tenemos que dejar de pensar como nosotros pensamos de nosotros mismos. Eso es arrepentimiento. Dejar de pensar
como nosotros pensamos de nosotros mismos, para empezar a pensar cómo Dios piensa, cómo Dios instruye a sus maestros, a sus líderes, a los que te hacen apto para vivir en libertad en un mundo de engaño, de mentira, de altos niveles de encantamiento y de hechicería. El oído es un vientre. El oído no tiene párpados como los ojos para cerrarlos. El oído está abierto. Las palabras son las que serán utilizadas para encantar, para hechizar, para meter aquellas cosas extrañas, para hacerte olvidar que hay cosas que fueron prohibidas por Dios, que hay cosas que no tienen que ver con tu naturaleza ni con tu destino, que no es lo que el mundo te ofrece para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste ungido por el Espíritu Santo, para ser esa mujer, ese varón de libertad, que donde está, donde habla, donde ora, donde unge, habrá una verdadera libertad para crear cercos y muros donde nunca más los poderes de la tiniebla puedan operar al nivel de encantamiento. Recuerde, en Apocalipsis 18, muchos de los que creen que eso a mí no me va a pasar, de muchos que juegan hoy en un evangelio light, sin compromiso, sin oración, sin congregarnos, sin buscar con agonía, con un fuerte deseo, esa presencia gloriosa que es nuestra verdadera libertad. Donde está Dios, no habrá lugar para ninguna otra cosa más, y esta será la certeza de que somos hijos de la libertad. Padre, en esta tarde nos despedimos, Señor, sintiendo la gran responsabilidad de tener luz, de tener una verdad que debe ser compartida, una verdad que debe ser enseñada y anunciada, que no es lo que queremos hablar, no es lo que queremos escuchar, no es lo que queremos que ocurra, sino lo que usted, Señor, en su señorío y en su autoridad, se manifieste como una evidencia legítima que le pertenecemos. Mi llamado a los queridos líderes, pastores, evangelistas, profetas, maestros, a cada uno, en este temor. Recuerde que Apocalipsis nos habla de los que llevan sangre de esa hechicería, de ese encantamiento, de los que a veces creemos que tenemos autoridades delegadas por Dios, autoridad delegada por Dios. Sin embargo, estamos vacíos por Dios. Estamos hablando lo que ese espíritu de encantamiento quiere que hable. Que estamos haciendo lo que ese espíritu de encantamiento quiere que hagas. Que se está manifestando lo que ese espíritu quiere que se vea y ocurra en la congregación que Dios te ha confiado. Tendremos que poner una mayor seriedad frente a una maldad que va avanzando, un poder de hechicería que vimos que poderosos profetas fueron alcanzados por la seducción de esas palabras, atormentados, inutilizados y llevados a un fracaso. Gloria a Dios en esta tarde. Hoy tenemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hoy la Iglesia lleva la presencia misma del Dios Todopoderoso, hablándonos, haciéndonos examinar, teniendo esa palabra viva y eficaz
cortante como espada de dos filos, tratando siempre con los lugares ocultos, con aquellas bajas intenciones que a veces nos llevan aún a deleitarnos de lo prohibido por Dios. Padre, esperamos que se cumpla el poder germinador de la palabra para ver frutos, para ver gente que tenga lenguaje maduro para los momentos que caminamos como iglesia, siendo la luz de este mundo. Si la luz cesara, quedaría en tiniebla. ¿Qué esperanza habría para muchos? Si dejásemos de ser esa sal y volvernos insípido, ¿qué esperanza habrá para el mundo? Cristo nos está llamando a ser verdaderos protagonistas, a ser verdaderas antorchas que podamos marcar aquello que pertenece a Dios, de lo que parece, como aquellos hechiceros que se quedaron cuando los sabios fueron humillados, creyendo que la danza de sus culebras podía dominar aquella víbora que había sido manifestada por medio de Aarón, siervo de Dios, comiéndose todo aquello para mostrar que hay un único poder, un solo Señor, Cristo, Jesús.